¿cómo es? Es- Bueno, recordemos, a ver, tengo el cono. sí, Entonces, si yo al plano lo interseco de manera eh, perpendicular, si quiero, perpendicular. al eje del cono, Sí, el eje sería este que pasa justo por el sí, medio, pero acá se me forma una circunferencia, ¿sí? Ahora, si yo le doy una leve inclinación, por así decirlo, ¿sí? Que eso, bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando, ¿cómo es? Cuando haga el video de elipse, ¿sí? Ahí vamos a ujú. ver, yo trato, como digo, trato de teóricamente no ir tanto a lo del cono y todo eso, digo, porque a la hora de resolver un parcial, por así decirlo, no les sirve bien saber bien lo de la inclinación del plano, pero bueno, a lo que voy es, si esto yo lo hago ahí medio inclinado, ahí me formo una elipse. Y en el caso de la parábola, lo que tiene es que es oblicuo al eje, ¿sí? Este plano es oblicuo al eje, y es paralelo a una generatriz, que ahora vamos a ver, es la que me genera, por así decirlo, la parábola. ¿Sí? Por eso no quiero tan tanto en detalle, porque esto igual se ve con más profundidad en cuarto también, se toca bien lo de la generatriz y eso. Pero para no confundir, digo, cuando cumple que es oblicuo al eje, y paralelo a esta generatriz me resulta la parábola, ¿sí? Y después, bueno, si lo hago vertical, a ver, o sea, queda como inclinado, lo hago acá para no confundir, queda como inclinado pero casi vertical, que en realidad ahora acá en este caso va a ser paralelo a dos generatrices, me Ujú. forma la hipérbola, porque la hipérbola más que nada es la parábola. Pero al inclinar un poco más todavía el plano, casi llevándolo a Te queda una parábola vertical, arriba y abajo. claro, entonces me queda, o sea, corta de la misma forma que está cortando acá abajo, me la está cortando arriba, entonces me quedan como doble parábola que obviamente cumple simetría, etcétera. Pero bueno, sin entrar mucho en detalle en lo de la inclinación, eh, bueno, todos sabemos que esto de intersecar un cono con el plano me forma las diferentes cónicas. Ahora, eh, también no quiero entrar tanto en el juego de la definición, pero digo, la definición de parábola me dice que dados en un plano, una recta directriz, yo acá estoy graficando este tipo de parábola que es cóncava hacia arriba. Ahora vamos a ver que hay cuatro formas, o sea, cóncava hacia arriba y hacia abajo y después hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero bueno, voy a tener una directriz que justamente es una recta y un punto fijo que se llama foco. Entonces, ¿qué es la parábola? Bueno, va a ser el lugar geométrico, ¿sí? O sea, el lugar en el plano de todos los puntos que me cumple lo siguiente. Que, eh, o sea, de los puntos del plano, obviamente estoy en un plano. Entonces, cualquier punto que yo agarre de mi parábola, cuando le calcule a ver, la definición dice que equidistan del foco y de la directriz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la distancia desde ese punto a la directriz y desde ese punto al foco es la misma. Entonces, cualquier distancia que yo calcule de cualquier punto de mi parábola, del punto al foco y del punto a la directriz, vale lo mismo. Entonces, esa es la definición de parábola. Entonces, de acá, a ver, uno lo que plantearía acá, yo tengo un punto genérico. No voy a hacer todo el desarrollo teórico, de última, eso se lo dejo para que investiguen ustedes más en profundidad si quieren, pero digo, sí los conceptos matemáticos, o sea, yo voy a tener un punto genérico y después tengo el foco y tengo la recta o la directriz que es una recta. Entonces, ¿qué concepto matemático voy a usar para después poder armar las diferentes ecuaciones que tiene la parábola? Bueno, a ver, me está diciendo que cualquier punto de mi recta, o sea, este P, vamos a llamar P, es cualquier punto de mi recta, la distancia al foco es la misma que la distancia a la recta. Entonces, por un lado, voy a tener la distancia de ese punto a una recta. Y esto dice Sí. que tiene que ser igual a la distancia de ese punto, o sea, el mismo P, pero al foco. ¿Sí? Es Entonces, decir, que bueno, te va a quedar f de p
o en este caso PF, el vector PF es igual al vector PR. Y los módulos de eso te tienen que dar iguales. No por, bueno, sí, el tema de los módulos, pero acordate que la distancia de un punto a una recta, si estoy en R2, una de las formas de calcularla era, por ejemplo, con la formulita esta de A por X0 más B por Y0 más C sobre la raíz de A más B al cuadrado cada uno, donde A, B y C Sí, son los términos, digamos, que acompañan a la X, a la Y, el término independiente de la ecuación general de la recta, y el sí, X0 y 0 es el punto al cual yo le estoy calculando la distancia de esa recta. Entonces, esto por un lado. Y de este lado sí, como bien decís vos, digo, como tengo dos puntos, distancia entre dos puntos, el módulo de la recta entre esos dos puntos, ¿sí? bien. Pero bueno, por eso digo, ya creo que más o menos conocen cómo calcular esto, porque es digamos, de temas anteriores, entonces, pero acá está la operación matemática, la condición matemática que cumple de dónde voy a sacar las ecuaciones que voy a dar. Pero bueno, eso es lo que se tiene que cumplir siempre a nivel general. Cualquier punto a igual distancia de foco que directriz. Entonces, tenemos varios casos. Eh, Primer caso es cuando el foco esté sobre el eje de abscisa, es decir, el X. Entonces, en este caso, a ver, yo voy a tener esto. Yo voy a tener mi eje y, perdón, lo que estoy tomando acá también es que el vértice es el 0, 0, o sea, el origen. Vamos a ver los dos casos cuando el vértice está sobre el origen y después vamos a ver que esas son las ecuaciones canónicas, ahora la voy a escribir, y después vamos a ver directamente las ordinarias, que es cuando ya mi vértice no está en el origen, ¿sí? Entonces, aguárdeme 2 segundos. Entonces, dijimos vértice en el origen, en este caso, y el foco, perdón, sobre el eje de abscisa. Entonces, yo sé que acá voy a tener el foco va a estar sobre el eje, o sea, lo puedo tener de este lado, lo puedo tener de este lado, ¿sí? En cualquier lado. Bien. Eh, ¿Cómo sería la fórmula en este caso? Voy a tener y cuadrado igual a 4 por p por x. Ahora, p distinto de 0, ahora vamos a ver quién es p. Como bien dijimos, vértice es el 0, 0, o sea, el origen. Y el eje focal, que ahora también vamos a ver qué es, y igual a 0 en este caso. Bien, entonces, de X lo que vamos a decir es lo siguiente. Las variables, esto pasa en cualquiera de las fórmulas. Las variables que no están al cuadrado me indican sobre qué eje está el foco. Ese es un primer dato a tener en cuenta. Este P, Ese va a estar acostado. ¿cómo? Ese estaría acostado entonces. Eh, ¿Cómo acostado? Pues si la variable que no está al cuadrado indica sobre qué eje está el foco, es decir, que va a estar, a ver, igual lo estoy haciendo de pelotudo apoyando en la pantalla, ¿no? Pero vos tendrías la parábola ya sea acostada hacia la izquierda o hacia la derecha. Claro, sí, sí, sí. Está bien, la parábola. Sí, 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 claro. Exacto. Porque acá, en este caso, el X, el que no está al cuadrado, quiere decir que igual ya acá lo puse arriba. Pero digo, cuando yo tengo la fórmula sola, listo, lo que me está diciendo esto, que además que el vértice es el 0, 0, porque los Y y los X están solos, Ujú. que como el X es el que no está al cuadrado, entonces el foco va a estar sobre el eje y siempre, mirando esto, siempre el foco, fíjate que el foco es como por así decirlo, que la parábola siempre se come al foco, ¿sí? O sea, como que está abierta Ujú. siempre hacia el foco, mirando hacia el foco. Entonces, como está sobre, en este caso la que dibujé yo está sobre el eje Y, el foco, entonces la parábola va a ser o abierta para arriba o abierta o cóncava hacia abajo. Eh, entonces, siempre la parábola abre y como que come al foco. Entonces, en este caso, como está sobre el eje X, sí, va a ser o para la derecha o para la izquierda. Y ahí justo venía cómo darnos cuenta si para qué lado está. Bueno, el P nos dice ese dato.
Si P es positivo, lo que me está diciendo es que las ramas, o sea, por así decirlo, es hacia el costado, ¿sí? O sea, hacia la derecha, ¿sí? Como que la parábola apunta hacia la derecha. Si P es negativo, la parábola apunta para la izquierda. Bien. Y el eje focal, ¿qué significa el eje focal? Bueno, es un eje perpendicular a la directriz, que pasa por el foco. Que pasa por el foco, ¿sí? Básicamente lo que se conoce como el eje de simetría de la parábola. Cuando uno hace una función cuadrática, uno calcula, bueno, el X vértice, el Y vértice, y digamos sabe que la recta vertical, en el caso de una función sabemos que la parábola es hacia arriba o hacia abajo nada más. Entonces el eje vertical que pasa por el vértice, bueno, es lo que conocemos acá, o que se conoce como eje focal, ¿sí? Bien. Básicamente, ¿qué me da? A ver, esto si voy a hacer un dibujo acá, la pongo para la derecha por dibujar nada más. Pero después vamos a ver cada caso. Pero digo, supongamos que mi parábola es esta de acá así. Bueno, la distancia que hay del vértice al foco, y después acá voy a tener esta misma distancia, o sea, esto es P. Entonces, en este caso el foco lo tengo acá adentro y la directriz va a ser justamente esta. Y el eje focal va a ser en este caso el eje Y. Es recta perpendicular a la directriz. Esta es la directriz. Y justo acá el eje Y es el eje focal. Entonces, eje focal dijimos, perpendicular a mi directriz que pasa por el foco. Listo. Directriz es, si querés, perpendicular al eje focal, ¿sí? O es la recta esta la cual la definición se basa. O sea que de cualquier punto de mi parábola, distancia a la directriz, distancia al foco, es la misma. ¿Cómo se sacaba la directriz, Johnny? Ahora la vamos a ver. En este caso, en realidad, cuando tengo que el vértice es 0, ¿sí? La directriz básicamente va a ser, a ver, pensá que es una recta vertical. En este caso, cuando la parábola es hacia la derecha o hacia la izquierda, la directriz va a ser x igual a algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese algo? Bueno, fíjate que la directriz es la distancia que hay del vértice, o mejor dicho, la distancia que hay del vértice a la directriz, que en este caso es P, es justamente me está dando la directriz. ¿Por qué? Porque en estos casos el vértice es 0. Entonces, de 0 al foco y de 0 a la directriz hay la misma distancia que es P. Entonces, en este caso, por ejemplo, la directriz sería x igual a menos P. ¿Sí? Y esa recta, x igual a menos P, que es una recta vertical, es la directriz. Y el foco en este caso sería P0, porque está sobre el eje X. Ahora cuando vayamos al segundo caso, que es al revés, cuando la tengo cóncava hacia arriba o hacia abajo, es la misma idea, ¿sí? Igual después cuando veamos los casos, ahora cuando el vértice ya no es el origen, ahí vamos a ver cómo lo calculo. Pero siempre va a ser por así decirlo, si estoy sobre el eje X o sobre el eje Y, yo tengo mi centro HK, bueno, a H le voy a sumar SP o acá le voy a sumar SP, ¿sí? Y de ahí me voy moviendo. Entonces, bueno, y otra de las cosas que también se suele marcar, lo iba a marcar en la otra cuando veamos lo de cóncava hacia arriba hacia abajo, pero ya lo marco acá también, es una recta que es perpendicular al eje focal también, pero que pasa por el foco, que se conoce como, esperen que le voy a poner con rojo, lado recto. Y el lado recto, lo voy a poner, ahora igual después lo voy a volver a escribir, pero se calcula como el módulo de 4P. Básicamente es lo que mide esa rectita. ¿Sí? Es como un segmento, es una cuerda, se dice cuerda también, que pasa por el foco y que es perpendicular al eje focal también. ¿Sí?
O paralelo a la directriz, si lo quiero ver por este lado. Bien. Esto entonces, en el caso de tener vértice 0, 0 y foco sobre el eje de abscisa, ¿sí? O el eje X. Ahora bien, ¿qué pasa ahora cuando tengo vértice también? Este pusimos primer caso. Bueno, vamos a poner segundo caso, que es cuando tengo, digamos, vamos a poner el foco sobre el eje de ordenada. El eje Y. Bien. Vamos a hacer el mismo análisis. Obviamente el vértice es el 0, 0. Vamos a hacer el dibujito. Entonces, tengo el foco sobre el eje Y. Voy a poner un ejemplo, pero para hacer el análisis nada más. Pero bueno, tengo este ejemplo. Entonces voy a tener una directriz por acá abajo, que en este caso al ser horizontal es una constante, entonces I igual a menos P, y el foco acá obviamente es en 0P. Entonces lo mismo, la distancia del vértice a la directriz y del vértice al foco es P. Lo mismo acá, puedo marcar acá el lado recto, cumple lo mismo, ¿sí? Lo único que acá en mi lado recto, al ser paralelo siempre a la directriz que pasa por el foco, es esta. Y en este caso, mi eje focal sería el eje Y. Eje focal, X igual a 0. ¿Sí? Que es el eje perpendicular a mi directriz. Esta recordemos que era la directriz. Y perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Bien. Bueno, acá es lo mismo, pero se reinvierten las variables, por así decirlo, ¿sí? Porque recuerden que la que no está al cuadrado me dice por dónde está el foco. Entonces, acá el foco está sobre el eje Y, por ende la que no tiene que estar al cuadrado es el Y. Entonces lo que me va a quedar es X cuadrado igual a 4P por Y. Siempre es 4P. Exactamente. Siempre es 4P, sí, eso es por fórmula, ¿sí? Entonces acá lo mismo, con P distinto de 0, ¿sí? Porque recuerden que justamente P es la distancia que hay del vértice al foco y a la directriz. Y, bueno, vértice acá 0, 0, lo vuelvo a aclarar por las dudas. Bien, y acá todo me dice la misma información, y acá en el caso de esto lo único que cambia es que cuando P es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, y cuando P es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Básicamente es eso, ¿sí? No me cambia otra cosa. Bien, y bueno, aclaro por la duda, acá lo escribo ya más acá, lado recto, que quizás lo dije nada más, pero lo escribo. Entonces el segmento perpendicular al eje focal que pasa por el foco. ¿Sí? Se conoce también como cuerda focal. Bien, y lo calculo haciendo módulo de 4P. Como estoy hablando de lo que mide, entonces de distancia aplico el módulo por las dudas que P sea negativo, ¿sí? Bien, esto, que digamos, estos dos casos que vimos hasta acá, estamos hablando de las ecuaciones canónicas de la parábola. ¿Qué quiere decir canónicas? Que el vértice es el 0, 0. Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces en los ejercicios no le aclaran el vértice, o ponele que no se lo aclare y usted piensa que hay que calcularlo sí o sí, y le está diciendo la siguiente ecuación canónica de la parábola, bla, bla. Entonces, cuando le dicen canónica, ya le están dando de datos que el vértice es el 0, 0. Entonces ahí ya tiene un dato más de con solo una palabra, ¿sí? Entonces es importante eso, porque a veces obviamente no le aclaran el vértice y a veces uno piensa que lo tiene que calcular y en realidad se lo están dando de datos al decir que es canónica, ¿sí? Entonces eso por un lado. Bien, bueno, y por otro lado,
lo que vamos a ver que es lo que más nos interesa es la ecuación ordinaria, que es cuando tengo un desplazamiento del origen, ¿sí? Entonces, ecuación... bueno, ecuación ordinaria. Vamos también, primer caso, también lo voy a separar en dos casos, pero ahora dentro de lo que es la ecuación ordinaria. Que es el eje focal paralelo al eje de abscisa. Entonces, voy a hacer mi dibujito. Vamos a poner, a ver, vuelvo a repetir, digo, ¿quién era? Vuelvo para acá atrás. Acá. ¿Quién era mi eje focal? Dijimos que era el eje perpendicular a la directriz, que pasa por el foco, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo que el eje focal es paralelo al eje de abscisa. Entonces, eje focal dijimos, yo voy a tener una directriz y el eje focal es perpendicular. Y si es paralelo a mi eje de abscisa, quiere decir que, por ejemplo, mi directriz, vamos a llamar a esta la directriz. Esta es mi directriz. Y entonces mi parábola supongamos que es algo así. Y el foco lo tengo acá. Entonces, fijémonos que acá el eje focal está pasando por mi foco y es perpendicular a mi directriz. Entonces estoy en estos casos, o de la parábola mirando para la derecha o para la izquierda. No dibujé los ejes, porque como digo, como acá ya nos vamos a mover del vértice en el 0, 0, por eso es la ordinaria, cuando ya tengo un desplazamiento. Entonces, dibujé nada más para que se entienda esto. Cuando me habla de eje focal paralelo al eje de abscisa, estoy en estos casos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Bueno, a ver, si vengo para atrás y miro estos casos, fijémonos que yo tengo el i al cuadrado y el x lo tengo elevado a la 1. Entonces, en estos casos va a ser lo mismo, pero lo único que ahora tengo el desplazamiento del vértice. Entonces, la ecuación es i menos k al cuadrado. Entonces, esto me representaría el i al cuadrado, lo único que en el caso anterior, como el vértice estaba en el 0, 0, el k es 0. Entonces, i menos k al cuadrado igual a 4p, como siempre me aparece, y ahora en vez de x voy a poner x menos h, que es el desplazamiento de mi vértice sobre x. Entonces, esta es la ecuación ordinaria cuando tengo el eje focal paralelo al eje de abscisa. ¿Y qué tiene esto? Tiene un vértice HK, H es lo que me muevo en X, K es lo que me muevo en Y. Un foco, que en este caso va a ser, fijémonos que el foco va a ser H, que es donde está, digamos, mi vértice, más P, ¿sí? No importa dónde esté mi vértice, porque, como digo, no tiene que exactamente estar justo en el 0, digo, se puede mover sobre X. Pero lo que sí no cambia es que mi foco siempre, la distancia del vértice al foco es P, siempre. Entonces lo único que voy a cambiar ahora es que y K es K. Digamos, lo que me mueva en I no me interesa porque el foco en este sentido, el eje focal es paralelo al eje de abscisa. Y mi directriz, que va a ser X es igual a, y lo mismo, a ver, si yo tengo que, acá H es mi vértice sobre X, me muevo, más P me da el foco, y menos P me da justamente la directriz, porque, vuelvo a repetir, vértice está a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces la directriz va a ser H menos P. También una recta vertical, porque es X igual a H menos P. Y acá tengo el caso, entonces acá lo mismo. Supongamos que está la directriz, entonces esto mide P, esto mide P. Entonces el foco es el H más P y la directriz el H menos P. ¿Sí? Después, el K, ¿por qué no pongo 0? Porque esto puede no estar sobre el eje X. Entonces, si no está sobre el eje X, me estoy también desplazando en Y. Pero el Y no me afecta la posición ni del foco ni de la directriz. Bien. Y el segundo caso... A ver, Jenny, sería algo así. No sé si se llega a ver porque veo todo negro. No. Bien. Entonces,
Entonces, primer caso dijimos esto. Segundo caso, entonces, sería lo que sería como la cóncava hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo, pues supongamos que tengo esta parábola hacia arriba, acá tengo el foco, y esta supongamos que es mi directriz. Entonces, esto es P, esto El es eje de P. ordenada. Este es en el caso que el eje focal es paralelo El eje de ordenada. claro, al eje Y o al eje ordenada. Bien. Entonces, lo mismo, no dibujo los ejes coordenados para que se entienda la idea de que por más que esté corrida del origen, la idea es esta. Tengo un foco tanto arriba o si la tengo cóncava hacia abajo, lo mismo. Bueno, es la misma idea, digamos. Yo cuando tenía este caso de parábola hacia arriba o hacia abajo, tenía el x al cuadrado. Entonces ahora voy a tener el x menos h, que es el corrimiento que yo hago de mi vértice sobre x al cuadrado, igual a 4 por p por i menos k, donde el menos k es el corrimiento que yo hago en i. El vértice va a seguir siendo el mismo, hk. El foco, ahora fijémonos que ahora lo que está fijo es lo que me muevo en x, porque por más que yo me mueva en x, la parábola la mueva, la desplace sobre x, el foco sigue estando en el mismo lugar, porque cuando yo arrastro la parábola, el foco y la directriz se arrastra conmigo. Entonces siempre se mantiene ese valor constante entre la distancia entre el foco y el vértice y la directriz y el vértice. Por eso es que acá, cuando yo me estoy moviendo, mi foco, por así decirlo, o el eje focal es paralelo al eje Y, entonces el H, o sea, lo que me muevo en X es fijo, digamos, es lo que me muevo en X. Ahora, mi foco va a tener el valor en lo que me mueva en Y. Y fijémonos que acá, lo que yo me mueva en Y, que es K, bueno, siempre le sumo el foco, o sea, le sumo P, perdón, para llegar al foco, porque es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Entonces va a ser K más P, es lo que me va a dar la ubicación del foco. Y en el caso de la directriz, lo mismo, cuando yo estoy en el caso de cóncava hacia arriba o hacia abajo, mi directriz es horizontal, por ende es una ecuación de I igual a una constante. Bueno, esa constante es lo mismo. Si K es mi movimiento en I, bueno, la directriz siempre es menos P. Es la distancia que es la misma, es P, que es la distancia que hay al vértice, ¿sí? Bien, estos son los 4 casos, digamos, a nivel general son los 4 casos que yo puedo tener en una parábola, ¿sí? O sea, es esto. Básicamente, ahora lo que vamos a hacer es una serie de ejercicios que es justamente para el armado de ecuaciones de parábola. Entonces, me van a servir, son varios, entonces son fáciles, pero son varios, entonces me va a servir teniendo datos cómo yo me puedo armar la parábola. Y después vamos a hacer uno o dos ejercicios, vemos cómo estamos de tiempo, uno o dos ejercicios de intersección, por ejemplo, de recta con parábola, de recta tangente, principalmente la tangente a una parábola, que son ejercicios típicos, no solo de final, sino que típicos que te toman cuando toman estos tipos de ejercicios, y que siempre cuesta un poco lo que es la tangencia, todo eso, más cuando tengo una parábola, y que además es un proceso y foco en el punto 4,0. Entonces, vamos a hacer ahora la serie de ejercicios. A ver, punto 1 básicamente es hallar la ecuación, ¿sí? Es directamente eso. Entonces, yo siempre lo que recomiendo cuando arranco, o sea, por ejemplo, A me dice vértice en el origen y foco en el punto 4,0, los dos datos que me están dando. Es hacerme un grafiquito, porque a veces hay algunos ejercicios que quizás hay un montón de parábolas que me cumplen lo que me están pidiendo. Entonces, mientras me cumpla lo que me pide, no importa la parábola que yo ponga, porque me está cumpliendo las dos cosas que me dan de datos. Obviamente hay ciertos datos a veces que sí
existe una única parábola, por ejemplo, que me cumpla eso, pero eso dependiendo de los datos que me den. Pero bueno, más allá de eso, lo que yo tengo que garantizar es que la ecuación que a mí me quede, armarla en función de los datos y listo, si cumple esos datos, ya está. Yo puedo decir entonces que esa ecuación es de la parábola. Ahora bien, yo lo que siempre recomiendo, ya sea en cualquier ejercicio de cónica, es hacerme un boceto. El boceto no hace falta que esté perfectamente a escala, que esté bien dibujado, o sea, un mini bocetito para entender los datos que tengo y lo que me está pidiendo. Entonces, o para entender en qué caso estoy. ¿Sí? Tengo 4 casos posibles de parábola. Para la derecha o para la izquierda, para arriba o para abajo, con vértices en el 0, 0. Y después tengo los mismos 4 casos, por así decirlo, digamos, para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo, pero con el vértice corrido del origen. Entonces, si lo quiero ir así muy en detalle, son como 8 casos posibles, ¿sí? Entonces, me hago un dibujito, a ver. Primero me dice, el vértice es el origen. Lo voy a hacer con otro color. Vértice es el origen, listo. Ahí marco el vértice. Y me dice que el foco está en 4, 0. O sea, acá, en el 4, 0, está el foco. Entonces, yo ya sé que esto es algo así. Digamos, no me queda otra. Porque nace de acá, del origen, y el foco está acá, y dijimos que siempre la parábola es como que se come al foco. Entonces, acá ya tengo esto. Entonces ya me puedo armar, por así decirlo, la ecuación. Vamos a marcar igual las demás cosas y de paso practicamos. ¿Qué habíamos dicho? Que la distancia del vértice al foco es P. O sea que en este caso P es igual a 4, porque la distancia de acá al foco es 4. ¿Y qué dijimos? Que la misma distancia P, pero para el otro lado, tengo la directriz. Entonces, esto también es P igual a 4, o sea que acá en menos 4, o sea, X igual a menos 4 es la recta directriz. Entonces, ¿me puedo armar ya la ecuación? Sí, porque el caso de para la derecha o para la izquierda es cuando yo tengo el i al cuadrado. En este caso voy a tener el i al cuadrado solo porque el vértice es del 0, 0. Y voy a tener 4 por P por X. Ahora bien, P ya lo conozco acá, es 4. ¿Qué le voy a poner? ¿Positivo o negativo? Bueno, ahí es lo que me fijo. Si mi parábola mira hacia la derecha, el P es positivo. Si mi parábola mira hacia la izquierda, el P es negativo. ¿Sí? Ese por un lado. Otra de las cosas, vamos a ponerlo ya esto. Acá. Sería 4 por 4 por X. Lo pongo positivo porque mi parábola mira hacia la derecha. A veces, que ahora vamos a ver que hay algunos que tocan eso, a veces me pueden dar un punto de mi parábola sacándole el vértice, porque acá si tengo el del vértice mucho no me ayuda a calcular el P. Pero si tengo un punto de mi parábola, yo puedo reemplazar el punto en X y en Y y despejar el P para ahí me va a dar exactamente cuánto es mi P. Y ahí no me puedo... Es la forma rápida, la forma analítica que tengo que calcular cuál es el P, si es negativo o si es positivo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en unos par de ejercicios más adelante. Entonces de acá me termina quedando i cuadrado igual a 4 por 4, 16x. Listo. Esta es mi parábola. ¿Sí? Bien. Vamos con el B. El B me da de dato. Lo mismo, o sea, vértice en el origen, pero el foco está en el 0, 4. Entonces lo mismo, me conviene hacerme un bocetito. Tengo vértice en el origen y foco en 0, 4, o sea, para acá. Este sería el foco en el 4. Bueno, obviamente estoy en este caso cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, y para ya graficamos también acá. Esta distancia es P, en este caso P vuelve a ser 4. Y lo mismo, pero para el otro lado, o sea, en menos 4, tendría la directriz, que en este caso es una recta horizontal, o sea, I igual a menos 4. Ahí tengo la directriz. Bueno, ¿y qué habíamos dicho? Cuando la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo, el que está al cuadrado es el X.
Me queda el X solo porque el vértice es el 0, 0. Y entonces tengo 4 por P, acá P vemos que es 4 y es positivo porque lo mismo, cuando es cóncava hacia arriba es porque el P es positivo, cuando es cóncava hacia abajo es el P negativo. En este caso, como es hacia arriba, positivo por Y. Entonces tengo X cuadrado igual a 16Y. ¿Sí? Y no es loco que me quede casi lo mismo, o sea, con las variables invertidas, porque el foco es el mismo, lo único que cambia en dónde se está posicionando, así que la distancia es la misma al vértice. ¿Sí? Bien. El C me da de dato vértice en el origen y directriz de ecuación y menos 2 igual a 0. Bueno, lo mismo. Vamos a hacer un dibujito. Vértice en el origen. Y me dice, si acá yo puedo hacer un pasito más, igual a 2, entonces tengo una directriz con igual a 2. Vamos acá hasta el 2. Bueno, a ver, siempre, por así decirlo, mi parábola le da la espalda, por así decirlo, a la directriz. Entonces, no me queda otra que esto sea así, para abajo. Entonces, ¿cómo calculo? De todas maneras, recuerden que en el caso de las... Cuando está en el origen, por ejemplo, mi directriz, en este caso, siempre era I igual a P. O I igual a menos P si es cóncava hacia arriba. Entonces, acá ya también estoy sacando el dato de cuánto vale P, que lo puedo ver gráficamente. P vale 2, entonces acá si hago 2 también para acá encuentro el foco en menos 2. Pero bueno, también lo saco de esto. Yo sé que cuando es cóncava hacia abajo, la directriz es P, y cuando es esto cuando es cóncava hacia abajo, y cuando es cóncava hacia arriba, la directriz es menos P. ¿Sí? Esto siempre hablando en el caso de que estoy con el vértice en 0, 0. ¿Sí? Bien. Bueno, ya encontré X al cuadrado es igual a 4 por menos los 2 datos por Y. básicos. Después de que Ya X me al puedo cuadrado armar es la igual a ecuación. menos 8. Recordemos, cóncava hacia abajo, por ende, el X al cuadrado es el que, digamos, el X es el que está al cuadrado. X al cuadrado es igual a 4 por menos 2 por Y. Después de que X al cuadrado es igual a menos 8. Perfecto. ¿Sí? Porque el P tiene que ser negativo porque la función es cóncava hacia abajo. Entonces 4 por P, en este caso P es 2, entonces me queda menos 2, entonces me termina quedando menos 8 por Y. Bien. Vamos con el que sigue. El que sigue dice foco, este es el D. Foco en 0, menos 3 y directriz en I igual a 3. Entonces, lo voy a hacer acá con rojo. Bueno, lo mismo, a ver, me hago el dibujito. Tengo foco en 0, menos 3, o sea, 0, menos 3. Me parece que no, Johnny. En menos 3. 0 menos 3. Igual a 3. Me parece que no, Johnny. Sí, pará porque me parece que está... 0 menos 3 te da abajo. Perdón. Y ahí el punto medio sería el origen. Me estoy moviendo en así X yo que... y me tengo que mover en Y. Ya me parecía porque me quedaba acá. Menos 3 el foco y la directriz acá en 3. Ahora sí. Y ahí el punto medio sería el origen. Claro, o sea, el punto medio, si lo quiero ver de ese lado, entre acá, digamos, y acá, me da el vértice. ¿Sí? Obviamente igual como estoy acá, no, fíjate que no me hablan del vértice, pero sí me dan dónde está el foco, entonces el vértice vuelve a estar en el origen. ¿Sí? Acá por más que no me lo dicen, vuelve a estar en el origen por los datos que me dan. Bueno, lo mismo, a ver, estoy en un caso de... Está en el origen, el vértice,
la directriz está arriba, el foco está hacia abajo, o sea que estoy en este caso así. Por ende estoy en el mismo caso que el anterior, ¿no? O sea, tengo el x Esto da menos cuadrado 12 por ahí. 4 por p. Bueno, p acá vemos que Escuchame, es Johnny, en 3. caso En de este cuando caso, como tengamos que estoy hacer el cóncavo lado hacia abajo, voy a recto, que ponerlo generalmente negativo. seguramente lo van a pedir, lo ponemos Por como un i. número normal porque es una Entonces distancia. tengo x cuadrado es igual Totalmente. a menos 12i. Bien, que Perfecto. sería 12 en este caso. Escuchame, Johnny, en caso de cuando tengamos que hacer el lado recto, que generalmente seguramente lo van a pedir, Sí. lo ponemos como un número normal porque es una distancia. Claro, es la distancia. Es lo que mide la cuerda esa. Bien, ¿Sí? que sería 12 en este caso. Claro, porque acá tengo. Claro, 12. Sí, 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 porque es el módulo. Bien, porque estamos hablando de distancia. Por eso es que te la pones. El módulo justamente lo que te aclara es eso, que es una distancia. ¿Sí? Bien. Vamos con el que sigue. Este me dice. Vértice en el origen. Su eje focal coincide con el eje X y pasa por el punto menos 2, 4. Bien, lo mismo, nos hacemos el dibujito. Me dice, eje focal coincide con el eje X, es decir, que este es su eje focal, o sea, este es el eje por donde pasa el foco, o sea, el foco está sobre el eje X, me estás queriendo decir. Después me dice, bueno, el vértice del 0, 0, listo. Y no me da más datos. Lo que me dice ahora que me da de datos es que pasa por el menos 2, 4, o sea, tengo acá, por ejemplo, el menos 2 por acá, vamos a poner el 4 por acá, este punto. O sea, por ahí pasa mi parábola. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el vértice acá, puedo tener dos casos. Puedo tener así, digamos, cóncava hacia arriba, o puedo tener esta que es así. Entonces, ahí aparece el dato importante de el eje focal. Porque si el eje focal es el eje X, el foco está sobre el eje X. Entonces, lo puedo tener de este lado del vértice o lo... A ver, lo puedo... Por acá vamos a ponerlo, ¿no? Lo puedo tener de este lado del vértice o lo puedo tener de este lado del vértice. Ahora bien, como yo sé que mi parábola como que se come al foco, si yo lo tengo de este lado del vértice, tendría que tener algo así, entonces no está pasando por este punto. Entonces, no me queda otra que mi parábola sea algo así. Entonces, está pasando por este punto que me dice, el foco va a estar sobre el eje X porque el eje focal me coincide con el eje X. Y el vértice es en el origen. Bueno, pero ahora vamos a hallar entonces. Lo que me faltaría hallar es cuánto vale este P. Que es lo mismo P que me va a dar donde está la directriz. Vamos a poner la directriz acá. Entonces, ¿cómo lo hallo? Y acá es lo que le decía hoy. No, no tengo. Yo, como tengo, No, digamos, no, mi hija está cóncava, contestando, disculpa. como para la izquierda, ¿no? Sí, Hacia la izquierda mirando, Mm. yo estoy en esta fórmula. Y al cuadrado igual a 4 por P por X. No, no tengo. ¿Cómo? No, mi hija está contestando. Ah, bien. Entonces, tengo esta forma. Esta es la ecuación que voy a usar porque la tengo mirando para la izquierda o para la derecha. Entonces, lo que yo sé es que yo debería llegar a que mi P es negativo porque está mirando para la izquierda. Pero bueno, acá es donde voy a usar el dato. O sea, voy a reemplazar el punto menos 2, 4 porque como yo sé que este punto es de la parábola, me tiene que cumplir esta ecuación porque es un punto de la parábola. Entonces, 4 al cuadrado va a ser igual a 4 por P por menos 2. Entonces, P es 4 al cuadrado menos 16 sobre 4 por menos 2 menos 8. Entonces divido por menos 8. Y acá saco que P es igual a menos 2. Entonces, es correcto que me dé negativo porque la parábola está mirando para la izquierda y ya me da este dato. O sea que del vértice al foco hay distancia 2, lo mismo que a la directriz. Entonces, del origen hacia la derecha, en 2 sería x igual a 2, ahí tengo mi directriz. Y hacia la izquierda el foco, bueno, no me interesa, yo ya encontré el P.
Entonces ahora me vengo acá y digo, bueno, ahora mi ecuación va a ser y al cuadrado igual a 4 por menos 2 por x. En la fórmula original, y entonces ahí me termina quedando y cuadrado igual a menos 8x. Bien. El último de este estilo de armado de ecuación me pide vértice en el origen. Es similar, pero como el caso contrario. Ahora el eje focal coincide con el eje Y y pasa por el 6 menos 3. Bueno, lo mismo, a ver. Me armo siempre un bocetito. Eje focal coincide con eje Y, o sea que si el eje Y justo es el eje focal, el foco está sobre el eje Y. Entonces voy a estar en el caso de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y pasa por el 6 menos 3, o sea, por acá más o menos. O sea, vamos a suponer que por acá está el menos 3 y el 6. Pasa por acá. Bueno, estoy en el mismo caso que anterior, cambiado de nada más la situación, el tipo de caso, pero digo, vértice en el origen, el foco está o por arriba o por abajo, porque coincide con el Y, el eje focal, entonces lo mismo, si lo pongo arriba, estoy en el caso este así, y es imposible que me pase por el 6 menos 3. Entonces no me queda otra que mi parábola sea algo así. ¿Sí? Entonces, mi foco va a estar por acá abajo, obviamente, y bueno, mi directriz por acá arriba. O sea que tendría que hallar el P de la misma forma que hoy. Pero bueno, ahora como estoy en el caso de cóncava hacia arriba o hacia abajo, mi fórmula es x cuadrado igual a 4p por i. Entonces, reemplazando el punto, que vuelvo a insistir, lo puedo reemplazar porque como es un punto de mi parábola, me tiene que cumplir la ecuación de la parábola. Entonces tengo 6 al cuadrado es igual a 4p por menos 3. Entonces, acá tengo 36 dividido 4 por menos 3, menos 12. Es lo que paso dividiendo. Y esto me da p. Entonces, p me va a quedar menos 3. Y está bien que me dé negativo Es porque igual la a parábola es menos cóncava 12 hacia abajo. Entonces acá menos encontré que el p 4 es por menos 3 por 3, i, entonces te sería, da ¿sí? menos Porque es la 12. distancia. Bien. Bueno, vengo acá y reemplazo. X Que al ser cuadrado 12 igual te a da 4. Es igual a menos el lado 12 recto te da Claro. 12, menos porque es el módulo 4 de por ese. menos 3 por i, entonces te da menos 12. Bien, y ahí encontré entonces la ecuación. Bien. Que al ser 12 te da Ujú. el lado recto te da 12, porque es el módulo de ese. Claro, el módulo de este sería. Claro, exactamente. 4 por P me daría el lado recto que sería esto de acá, ¿no? Lo que mide de acá hasta acá. Bien. Bueno. Y el siguiente ejercicio es bastante integrador y es típico, como repetí hoy. A ver, vamos a ver uno anterior, que es este de encontrar la intersección de la recta 6x menos y menos 2 igual a 0. Y la parábola x cuadrado más 4x menos y menos 5 igual a 0. Bien. Estos tipos de ejercicios, básicamente lo que hay que hacer casi siempre es armarme un sistema, ¿sí? O sea, cuando yo me armo un sistema, todo lo que pongo en un sistema de ecuaciones, lo que estoy buscando al resolver un sistema es las soluciones que me cumplen todo lo que está dentro de mi sistema. Por ende, si yo meto una recta, una parábola, o una recta, una circunferencia, o dos rectas, o una recta y un plano, todo lo que meta dentro de un sistema, lo que estoy buscando es, bueno, ¿para qué solución me cumple la recta, el plano, la parábola, que es básicamente decir, bueno, qué punto pertenece a mi recta, a la parábola, al plano, al mismo tiempo? Por ende, si está perteneciendo al mismo tiempo a una recta y una parábola, o una recta y un plano, lo que sea, justamente es la intersección de esas cosas porque me están perteneciendo a las dos al mismo tiempo. Entonces, si yo agarro esto y lo meto en un sistema,
6x menos y menos 2 igual a 0. Y por otro lado pongo la parábola x cuadrado más 4x menos y menos 5. Al resolver este sistema me va a dar la intersección. Entonces, el método que uso para resolver, el que ustedes quieran. Yo acá, lo más directo quizás acá es, bueno, despejo y. Entonces me queda 6x menos 2. Y ahora, como estoy hablando de un mismo sistema y los x, y son los mismos en ambos casos, porque estoy buscando justamente la intersección, que es cuando esos x e y valgan lo mismo para los dos. Entonces, ahí lo puedo escribir en función de x. Entonces, voy a venir acá y voy a reemplazar en la ecuación de la parábola, ahí lo voy a reemplazar por lo que vale y en función de x. Así me queda todo en torno a una variable. Entonces, haciendo las cuentas acá me queda x cuadrado más 4x menos 6x más 2 menos 5 igual a 3. X cuadrado menos 2x menos 3. Menos 3 igual a 0. Bueno, y básicamente de acá me van a salir a lo sumo dos soluciones y justamente ahí van a estar las intersecciones. Entonces, acá puedo aplicar fórmula resolvente, completar cuadrado, puedo usar lo que yo quiero. Tengo 2 más menos raíz de 4 más 4 por 3, 12 sobre 2 por 1, 2. Y acá saco 2 más, esto es 16, raíz de 16, 4 sobre 2 y 2 menos 4 sobre 2. Entonces acá saco 2 más 4, 6 sobre 2, 3. Y 2 menos 4 menos 2 sobre 2, menos 1. Ahí tengo las dos intersecciones en X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a venir acá y voy a meter primero el 3. 6 por 3 menos 2. Entonces, y es igual a 6 por 3, 18, menos 2, 16. Entonces, una de las intersecciones es 3 en X, 16 en Y. Y la otra sería meter el menos 1. Entonces, y es igual a 6 por menos 1, menos 2. Y entonces acá tengo menos 6 menos 2. Y es igual a menos 8. Entonces la otra intersección sería menos 1 y... Para que ahí quedó medio raro. Menos 1 y menos 8. Y ahí sería la otra intersección. ¿Sí? Entonces ahí descubrí, ya está, los dos puntos que se intersecan. Acá básicamente tengo... dibujo cualquiera acá, pero la idea es, digo, tengo una parábola y acá, por ejemplo, tengo esta recta. Entonces va a haber un punto y un punto acá. Recordemos que así como pasa con la circunferencia, esto lo aclaro acá, digo, yo tengo una parábola, entonces puedo tener una recta externa, una recta tangente o una recta secante que la cortan dos puntos. Entonces, lo mismo, tiene que ver cuando yo soluciono las igualdades o el sistema de ecuación, cuando resuelvo el sistema de ecuación, lo mismo, en esta cuadrática que me queda, lo mismo. Si acá me da dos soluciones, es secante, entonces tiene dos intersecciones. Si me da una única solución, es tangente, y si no me da solución esto, quiere decir que no tiene intersección. ¿Sí? En este caso es análogamente igual. Y en caso del parcial, en el hacía final con hay la que graficarlos bien, ¿no, circunferencia y Jenny? con cualquier elipse. Sí, ¿Sí? Bien. bien. Pero ¿qué pasa? Ahí está el tema. Por ejemplo, supongamos que a mí me dan un ejercicio de este estilo. Y en caso del parcial, en el final hay que graficarlos bien, ¿no, Jenny? Claro, sí. Acá no lo grafico más que nada porque se lo dejo, queda como tarea si quieren usar el GeoGebra, a ver, si lo quieren dibujar manualmente ustedes como para practicar también, no tiene sentido que lo dibuje yo porque la idea es que si lo hacen manualmente lo practiquen ustedes, pero digo, también para chequearlo pueden usar el GeoGebra y ver bien ahí la intersección y todo para todos los ejercicios cuando estén practicando. Bien. Pero sí, en el Está buena final consulta para seguramente se tener van a una hacer idea. graficar. Igual ya no sé, yo ya me tengo que ir. Pero análisis de interpretar un poco, a ver, bueno, qué tengo, qué no tengo, qué puedo usar, qué no puedo usar. Entonces, usar bastante la teoría ahí para darme cuenta por dónde encarar el ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces, este me pide, por ejemplo, bueno, hallar la ecuación de la recta tangente
y la normal a la parábola en el punto dado. Y entonces, la parábola es y cuadrado igual a menos 3x y el punto dado es menos 3 menos 3. Bien. A ver, planteemos primero como digo, una especie de bocetito para entender la idea. No importa cuál es esta parábola, o sea, la puedo empezar a graficar si quiero, digo, veo obviamente que nace el origen. Acá yo puedo analizar, yo sé que lo que multiplica la x es 4p, entonces si 4p me está dando menos 3, ¿cuánto vale p? Menos 3 cuartos. Entonces, ¿esto qué me da de dato? Que si está en el origen, acá, por acá está el foco, entonces tengo algo así. Entonces, con ese simple dato, más o menos me hago el dibujito de la parábola. Y después me piden, bueno, en menos 3, 3, supongamos que acá está menos 3 y acá está menos 3. Tuki tuki, acá. Me piden la recta tangente. Y la normal, que sería esta de acá. O sea, una perpendicular a la tangente, obviamente, y que pasa por el mismo punto de tangencia. Bien, listo. Ahí más o menos me arreglo para entender un poco lo que me pide y lo que tengo. Entonces, básicamente, lo que yo voy a decir acá es, bueno, a ver, tengo la ecuación de la parábola, no tengo la de la recta, pero conozco la de la recta, porque conozco cuál es la ecuación de una recta. O sea, yo sé que una ecuación de una recta es mx más b. Bueno, mx más b. Pero, y acá es donde hay que tener cuidado porque me van a quedar variables. Me van a quedar un par de variables, x, m, entonces tengo que ser cuidadoso con el paso a paso, porque si no me termina dando, y ahí me puedo equivocar. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, yo sé que el punto de tangencia pertenece a mi parábola y pertenece también a mi recta tangente, porque justamente es el único punto que comparten. Entonces, si yo acá reemplazo el punto de tangencia en mi recta, puedo, por ejemplo, hallar cuánto vale b en función de esa m. Entonces, menos 3, este menos 3m lo paso sumando. Entonces acá tengo cuánto vale mi ordenada al origen en función de m. Entonces, mi ecuación yo la puedo armar de la siguiente forma. M por x más b, pero b es más 3m menos 3. Entonces, digamos que me armé mi recta general que pasa por este punto, por lo menos. O sea, estas son todas las rectas que pasan por mi punto, por el punto menos 3, menos 3. Entonces, ¿de qué va a depender ahora cuál es mi tangente? Bueno, de la m justamente porque es la pendiente. O sea, la pendiente, acá lo que me está dando son las infinitas rectas que pasan por este punto. Pero yo necesito justamente la que pasa por este punto y que tiene esta pendiente que me la hace tangente a la parábola. Entonces va a depender de mi pendiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo ya tengo igual infinitas rectas, pero tengo el modelo de recta y tengo mi parábola. Entonces voy a buscar la intersección entre ellas. Entonces, paso 1 voy a decir, bueno, voy a buscar la intersección, me armo un sistema donde tengo la parábola por un lado y mi recta. La escribo, saco factor común m, tengo x más 3 menos 3. Oh, vamos para mx más 3m menos 3. Cómo las conviene reagrupar o acomodar. Tenía acá era mx más 3m menos 3. mx más 3m menos 3. Después vemos cómo la reagrupamos. No importa. Listo, yo ya sé ahora que entonces, ¿qué voy a buscar yo? Tengo mi parábola y mis rectas infinitas, no importa, mi recta general que pasa por el punto de tangencia. Cuando yo busque esta intersección, me tiene que dar una única intersección para que sea tangente. Entonces justamente voy a buscar eso. Voy a empezar a resolver esto y voy a tener que determinar a lo último que me dé una única solución para que sea tangente. Entonces, yo de acá ya tengo despejado y.
Entonces lo que voy a hacer es, acá como ya tengo despejado y, la voy a meter en la ecuación de arriba. Y acá donde hay que ser cuidadoso. Por conveniencia, digo, a ver, te llega igual, pero por conveniencia para mí es un poco más, menos paso. Pero bueno, por conveniencia voy a acomodar a la y de la siguiente forma. mx más 3m menos 3 y esto al cuadrado. Esto es lo que tengo acá arriba, digamos. Meto la recta en la parábola. Entonces, la acomodé por un lado mx, por otro lado 3m menos 3 como el otro término. Y esto me tiene que dar igual a menos 3x. Bueno, empiezo a desarrollar eso. Es el cuadrado de un binomio. Entonces, primer término al cuadrado me queda m al cuadrado por x al cuadrado. Más 2 por el primer término, m por x, por el segundo, 3m menos 3. Más el segundo término, 3m menos 3 al cuadrado. Y esto igual a menos 3x. El menos 3x para lo último lo pasamos. Bien, empiezo a acomodar un poquito más esto. M cuadrado por x cuadrado, más esto por esto, o sea, 2 por 3, 6, m por m, m cuadrado y x. Y acá menos 6, 2 por 3, 6, y m por x directamente. Más, y acá tengo otro cuadrado, un binomio, que lo desarrollo. 3m al cuadrado, o sea, 9m cuadrado. Más, menos en realidad, 2 por a por b, o sea, 2 por 3, 6, por 3, 18, por m, 18m. Más, bueno, menos 3 al cuadrado, 9. Y acá si quiero ya puedo pasar el más 3x para este lado y lo igualo a 0. Bien. Y ahora vamos a sacar factor común. X cuadrado, x y todo lo que no tenga x que me va a quedar, o sea, me quiero armar la cuadrática. Recuerden que siempre que busco intersección entre recta y parábola, recta y circunferencia, etcétera, etcétera, me queda siempre una cuadrática, donde de ahí es donde yo digo, bueno, tengo o dos soluciones, o una solución, o ninguna solución. Y ahí está lo secante, tangente o lo que no interseca, ¿sí? Entonces, me armo la cuadrática. Factor común x cuadrado, en este caso lo único que tengo con x cuadrado es este m cuadrado, entonces me queda m cuadrado, más x factor común, tengo 6m cuadrado, menos 6m, y más 3. Más, y todo lo que no tiene x, que lo dejo agrupado, 9m cuadrado, menos 18m, más 9. Y esto igual a 0. Bien. Entonces, pensemos que ahora yo lo que tengo que buscar acá es la cantidad de soluciones de mi m, porque estoy buscando en función de m ahora. Justamente me dan las pendientes. Entonces, si yo de acá, de esta cuadrática, me da, por ejemplo, dos soluciones, quiere decir, lo que me va a terminar diciendo eso, es que hay dos rectas, o sea, dos pendientes para mi recta, que son tangente a la parábola, en ese punto. Que obviamente eso es imposible, ¿sí? Porque en un punto solo una única tangente pasa. Entonces, cuando yo calcule acá con una fórmula resolvente, por ejemplo, las soluciones, me debería dar una única solución. Y esa única solución es la pendiente de mi recta. Entonces, cuando agarro la fórmula resolvente, menos b, ¿sí? Pero principalmente, a ver, pensemos esto. ¿Tengo otro problema con x? No. Bien, bien. Ah, perfecto, listo. No, quería ver si Pero no te da. En el primero no te da. Ni nada por el estilo. Bien. En el de 6. Bueno, vamos a la fórmula resolvente entonces. Fórmula resolvente. Menos b al cuadrado, ¿sí? O sea, puedo plantear todo. Ahora, pensemos esto. Pero no te da. En el primero no te da. No, pero pensemos esto, porque ahí es donde me tengo que dar cuenta para ahorrar también pasos. ¿Qué me interesa acá a mí? A mí me interesa la cantidad de soluciones, ¿sí? O sea, yo lo que busco acá es el m para que esta cuadrática me dé una única solución. ¿Por qué? Porque como estoy hablando de que es una recta tangente, me tiene que dar una única solución. Entonces, ¿qué me voy a preocupar principalmente? Por el discriminante de mi fórmula resolvente.
Porque, ¿qué pasa acá? Esto que está acá dentro de la raíz es lo que me dice a mí si tiene solución, si no tiene solución, o sea, si tiene solución, si es 2, si es 1 o si no tiene. Cuando esto de acá adentro me da 0, ¿sí? Cuando esto de acá adentro me da 0, eso me indica que tiene una única solución. Entonces, en eso me voy a enfocar. Entonces, ¿quién es el discriminante? Es b cuadrado menos 4 por a por c. Y yo voy a buscar que esto me dé 0. ¿Por qué? Porque busco una única solución. Entonces, b cuadrado, o sea, ahora sí me fijo acá, a, b y c. Entonces, b cuadrado me va a quedar el 6m cuadrado menos 6m más 3 al cuadrado, menos 4 por a, que es m cuadrado, por el c, que es 9m cuadrado menos 18m más 9, y esto me tiene que dar 0. Bien, empezamos a desarrollar esto. Esto de acá lo puedo escribir como 6m cuadrado menos 6m más 3 por 6m cuadrado menos 6m más 3. Así empiezo a hacer la distributiva. Y acá puedo empezar a resolver esto. A ver, tengo menos 4 por m cuadrado por 9m cuadrado. O sea, menos 4 por 9, menos 36. M cuadrado por m cuadrado, m a la cuarta. Ahora vengo acá, menos 4, m cuadrado por menos 18m. Entonces, menos 4 por menos 18 me da más 72. Y m cuadrado por m me da m cubo. Y ahora por último, menos 4m cuadrado por 9 me va a dar menos 36m cuadrado. Y ahora resolvemos esto de acá. Tengo 6m cuadrado por 6m cuadrado, o sea, 6 por 6, 36, m cuadrado por m cuadrado, m cuarta. Ahora, 6m cuadrado por menos 6m me va a dar menos 36, m cuadrado por m, m cubo. 6m cuadrado por 3 positivo, o sea, más 18m cuadrado. Menos 6m por 6m cuadrado, o sea, menos 36m cubo. Menos 6m por menos 6m, o sea, más 36m cuadrado. Menos 6m por 3, menos 18m. Y ahora por último, 3 por 6m cuadrado más 18m cuadrado. 3 por menos 6m menos 18m. Y 3 por 3 más 9. Y ahora sumamos esto de acá. Menos 36m cuarta más 72m cubo menos 36m cuadrado igual a 0. Entonces empezamos a cancelar algunas cosas acá. 36m cuarta se me va con menos 36m cuarta. Después tengo acá menos 36m cubo. Menos 36m cubo me da menos 72m cubo. Más 72m cubo se me fue. Y ahora me queda 36m cuadrado menos 36m cuadrado se me fue. Y ahora tengo 18m cuadrado más 18m cuadrado, 36m cuadrado. Menos 18m menos 18m menos 36m. Y el 9 este solo que me quedó acá. O sea, más 9 igual a 0. Me volvió a quedar otra cuadrática, pero acá ahora sí ya me van a salir resultados. Esto me queda 36 más menos raíz cuadrada de menos 36 al cuadrado me da 1296. Menos 4 por 36 por 9 me da 1296 también. Dividido 2 por 36, que es 72. Igual a, y empiezo a resolver. Esto me da 0, entonces la única solución es 36 sobre 72, que es un medio. Y ahí llegué al valor de m, un medio. Perfecto, me da una única solución. Entonces, voy a volver a mi ecuación de la recta. Mi ecuación de la recta era mx más 3m menos 3. Y voy a reemplazar el m por un medio.
Entonces, 1/2 de x más 3/2 menos 3. Entonces esto me da 1/2 de x y esto me da 2 por menos 3 menos 6 más 3 menos 3/2. Y listo. Esta es mi ecuación tangente a la parábola en el punto menos 3 menos 3. Ahora bien, me piden la normal también, pero ahora ya es más fácil todo. Porque pensemos esto, yo tengo, dijimos, mi parábola acá y acá tengo mi tangente. La normal es perpendicular a mi tangente y pasa por el punto de tangencia. Entonces, yo sé que mi normal, la voy a sacar con celeste, mi normal tiene la forma de una recta, m por x más b. El m ya lo sé calcular, porque para que sea perpendicular, yo sé que el producto de las pendientes me tiene que dar menos 1. ¿Cuál es una de mis pendientes? La tangente, digamos, 1/2. Entonces, multiplicado por la pendiente de mi normal, me tiene que dar menos 1 para que sean perpendiculares. Entonces no me queda otra que la pendiente de mi normal sea menos 2. Entonces acá ya encontré la pendiente de mi normal. ¿Basado en qué? Basado en mi tangente. ¿Y cómo me hallo el b? Bueno, uso el punto de tangencia porque tiene que pasar por mi punto. Entonces, reemplazo en menos 3 y ahí me consigo el b. Esto me da menos 3, esto me da 2 por 3, 6 positivo, o sea, menos 6. Igual a b, esto me da menos 9. Y entonces, mi i normal va a ser menos 2x menos 9. Y eso me termina dando la normal. ¿Sí? Fíjate que la normal, todo el trámite, por así decirlo, y lo engorroso es en el cálculo de la tangente. Pero una vez que ya me considera tangente, listo, la normal sale fácil porque ya sé calcular que es el opuesto inverso para que sean perpendiculares. Y después directamente el b lo calculo reemplazando el punto de tangencia porque pertenece también a la recta. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Ahora yo les mando igual el TP de parábola con los puntos que quedan, que lo hicimos acá. Acá hicimos el 1, el 3 y el A del 4. Así que les va a quedar el 2, el 4B creo que era, y después los que siguen como para practicar. Cualquier duda me lo consultan por el Classroom, ¿sí?